Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de los textos humanísticos. En esta oportunidad, la tercera parte. Aquí vamos a ver el género narrativo. Género narrativo. Tradicionalmente se lo conoce como género épico, actualmente asimilado como género narrativo. Este género comprende narraciones que se hacen en prosa de carácter ficticio, donde se relatan hechos de algunos personajes reales o imaginarios, y el relato está marcado en un espacio y en un tiempo, por lo que su estructura está conformada por un inicio, un desarrollo y un final. Características. Se caracteriza porque presenta un narrador que cuenta algo, aunque pueden entremezclarse también la descripción y el diálogo. La función del lenguaje que predomina es la referencial y poética. Subgéneros narrativos. Hacen parte de los géneros narrativos la novela, el cuento, la épica, las leyendas, la epopeya, la fábula, los mitos, la crónica y cantar de gesta. Novela. Es una obra literaria en prosa cuyo fin es causar placer estético a los lectores. En ella se narra una ficción de mayor extensión que el cuento. Generalmente está dividida en capítulos. Tiene gran cantidad de personajes. Puede narrar varias historias paralelas en lugares y tiempos diferentes, aunque siempre debe existir una relación entre ellos. El cuento es una narración breve donde se relata una acción ficticia, pero basada en hechos reales, que se caracteriza por tener pocos personajes y donde la historia se desarrolla en la mayoría de los casos a partir de un solo conflicto. La épica. Son narraciones referidas a las hazañas y las luchas reales o imaginarias, en las que han participado uno o más héroes legendarios que representan los ideales de todo un pueblo. Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos, cuya finalidad es la exaltación de sentimientos colectivos, patrióticos. En ellas, el autor se manifiesta a través de un narrador, con el que puede o no estar identificado, y además puede que deje la voz a sus personajes. La epopeya. Son relatos de la Edad Antigua de carácter mítico, donde sus personajes son dioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentran la Ilíada y la Odisea. Fábula. Es una composición literaria breve en la que los personajes casi siempre son animales que se presentan características humanas como el hablar. Estas historias incluyen una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto, por lo que se considera que poseen un carácter mixto, narrativo y didáctico. Cantar de gesta. Cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo, como el cantar de los Nibelungos y el cantar de Miocid. La crónica. Es una obra literaria escrita por un testigo ocular que narra en primera o tercera persona y en un orden cronológico hechos reales, históricos o importantes de un país o región, de una localidad o de una época, de un hombre o de un acontecimiento en general, según el orden temporal en que ocurrieron los hechos.
Generalmente, el relato que ha registrado el testigo se lo hace sin comentarios, pero con todos los pormenores que ha visto. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Mito. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Leyenda. Es una narración oral o escrita con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. La leyenda se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia experimenta supresiones, añadidos o modificaciones. Una leyenda está generalmente relacionada con una persona, una comunidad, un momento. A menudo se agrupan en ciclos alrededor de un personaje, como sucede con los ciclos de leyendas en torno a Robin Hood, al Cid Campeador o a Bernardo del Carpio. Muy bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.